¿Cuál es una clave muy importante y bastante fácil de hacer para asegurarte que tienes éxito al hablar en las redes sociales? Ahora, en 2022 y también en 2023, una de estas tendencias. Si no me conoces, me llamo Tisha Clemets, me tienes en Instagram como Tisha Emprendedora, conectados aquí también, saludos a Instagram. Y hago un vídeo en directo cada miércoles en el que te estoy comentando aspectos de ser profesional, de trabajar por internet. Y personalmente tengo dos vertientes en mi negocio. Una es promocionar productos dentro de un contexto de marketing en red y la otra, con este canal de YouTube, con esta cuenta de Instagram, estoy enseñando a otros colegas que quieren trabajar online, sobre todo los de la comunidad de marketing en red, network marketing, pero también personas que son coaches, terapeutas y quieren promocionarse por redes. Y el mensaje de hoy va dirigido a ambos por igual. Súper importante que muestres tu cara, súper importante que se escuche tu voz. Y esto es algo un poquito diferente y me encantó escuchar una entrevista que hizo Jaime Lockyer hace unas par de semanas y gracias Flor Ángela por recomendármela, en la que estaba trabajando con una experta en visibilidad en redes y justamente les señalaron esto: a medida que se va desarrollando las técnicas de reconocimiento de voz. Y esto es algo que si lo del metaverso prosigue, o en cualquier caso ya hoy en día podemos guardar un vídeo que hagamos en Instagram, por ejemplo, con nuestra propia voz para que otra persona lo utilice en un reel. Tu voz tiene un valor intrínseco y es totalmente inimitable. Es como tu huella digital. De hecho, hay herramientas que permiten identificar quién eres tú en base a tu voz. Y tener vídeos en los que se escuche tu voz y se vea tu cara es una forma súper intensa de conectar con tu público, que realmente vean quién eres, de qué vas y decidan si conectan contigo o no conectan contigo. Y lo importante es que conectes con gente que realmente conecta contigo, ¿ok? Entonces, si bien los reels, los que no estás hablando para nada, solo muestras imágenes o bailas o hay una música de fondo y estás señalando en pantalla, eso es fácil de hacer, por supuesto, es divertido de seguir. Puede ser instructivo, puede ser que te traiga público, pero nunca va a conectar tanto como incluso un reel cortito en el que tú estés hablando a cámara, mirando a la cámara y diciendo tu mensaje. Mis alumnos que han hecho Empodérate Online han visto que yo les hago muchísimo énfasis en eso y yo utilizo gafas, pero cuando hago el live, ¿ves mis gafas? Tienen así como el brillito ese azul. Pues no las uso cuando estoy en pantalla porque quiero que me veas los ojos, de hecho que me veas el blanco del ojo, para que te des cuenta realmente, o sea, que puedas conectar conmigo. Súper importante eso y por eso tengo perseguidos a todos mis alumnos, mi equipo, todos los que se meten en redes. Por favor, que se te vea la cara en tu foto de perfil. Por favor, quítate las gafas de sol. Ponte de frente, no te pongas así súper al fondo. Que hay gente que de pronto fue a las pirámides de Egipto y dice, mira qué bonita la pirámide, yo soy ese puntito negro que está allá abajo. No, a ver, que vean quién eres tú para que realmente puedan reconocerte, para empezar, de una foto a otra y que puedan conectar contigo. Y ese es el punto. En el marketing en red, o sea, network marketing, cuando lo estamos haciendo en redes sociales, queremos que la gente compre no solamente porque el producto es bueno, sino porque quieren comprarlo contigo. Y esto es aplicable también si tú eres terapeuta, si tú eres coach, si vendes cursos digitales, cualquier otra cosa que hagas, quieres que la gente conecte contigo. Entonces, por favor, da la cara. Y ya sé que a mucha gente esto le da miedo o pánico, por eso, de hecho, saqué un cursito específico de enseñarte a disfrutar ante la cámara. Y no es solamente que disfrutes, ¿perdón? Se me cruzó algo. No solamente que disfrutes y lo pases bien, porque si lo pasas bien, evidentemente la gente se va a dar cuenta, va a ser más ameno el vídeo, va a ser más fácil escucharte, sino que realmente te sueltes y lo hagas. Y sé que hay muchísima gente que tiene vergüenza, que le da pena, que, ay, socorro. Pero, Corcholis, tú realmente quieres conectar con un público, entonces tienes que mostrarte como eres, como quién eres. Y por eso está muy bueno alternar entre vídeos más cortos, entre reels, entre lives. A mí me gustan mucho los lives porque es una forma que realmente conectas con la persona y muestras quién eres, qué no eres, te da la tos, te da risa, no sé, estornudas, se te cayó un papel al suelo. Bien quién eres como persona. Y eso permite que conecten mucho más y que vean que eres genuina, que no eres ahí un invento, no eres un fantasma, no sé. Entonces, súper importante conectar y eso, el tema de la voz es muy importante también. Entonces,
recientemente, a ver, hace 2 años, 3 años, digamos, que empezó a tener éxito Clubhouse y bajó un poquito el boom después de la pandemia, pero Clubhouse es una herramienta que es puro audio. Realmente estás conectando solamente con tu voz. En los podcasts conectas solamente con tu voz. Ahora, esas dos plataformas no tienen las facilidades de búsqueda que tienen YouTube, que ha sido mi gran canal desde siempre, no con esta cuenta bebé, sino con la otra que tiene 74.000 suscriptores, la de Tisha Salud Integrativa. Pero tener herramientas a las que realmente conectes. Así que lo que te quiero invitar con este vídeo, muy sencillamente, sin alargarme más, por favor da la cara, no tengas miedo de decir quién eres, mostrarte cómo eres. Ok, tengo un grano hoy. No me lo he maquillado. A propósito, tengo un grano. ¿Quién no tiene un grano? Cualquier persona le sale un grano. No es motivo de no ponerte delante de la cámara, ¿ok? Entonces hoy, pues, ayer sí que grabé un vídeo y me puse base de maquillaje, pero hoy pensé, no, mira, es mi live. Tengo que mostrarme como soy, con mis imperfecciones. Eso es lo que hace que seas genuino, que puedas conectar con tu público y baje el listón que alguna gente tiene, así como de que estar online significa ser, no sé, una superestrella de estudio. Aquí no estamos teniendo un estudio. Esta es mi oficina, es mi casa. No estoy grabando en un ambiente profesional y eso precisamente es lo que hace que seas más cercano. Sobre todo si haces network marketing y quieres que sea un modelo de negocio duplicable, tienes que ponerlo sencillo. Yo no tengo herramientas profesionales, grabo todo con mi teléfono. Bueno, aquí tengo el ordenador, con la cámara del ordenador y aquí el teléfono, pero o sea, no es ninguna cámara profesional ni tampoco tengo iluminación profesional. Simplemente dar la cara, mostrarte, que te vean, que te escuchen, que eres tú. Así que bueno, este es el mensaje de hoy. Me gustaría que pudieras tenerlo en cuenta para tus futuras actividades en redes sociales. Y si no sabes muy bien por dónde empezar, si estás corcheris, ay, no sé si mi perfil puede estar suficientemente profesional para trabajar con él, te invitaría a que veas mi webinar. Típico. Ok, te pongo aquí el... Y este no es, te tengo que editar esto, no lo tenía en esta página. Estoy usando una herramienta súper buena que se llama eCam. Solo está disponible para la gente que tiene ordenadores Mac, pero está muy cómodo, como ves, para montar cositas así online. Así que bueno, mi webinar es una masterclass de 1 hora en la que te voy a estar dando claves para manejar tus redes, manejar tus perfiles y poder captar clientes para tu negocio. El webinar este sí que es específico para network marketing, pero seguro que puedes sacarle ideas para otras formas de negocio. Y bueno, espero que con ese te resulte útil para pegarte un empujoncito y sacar adelante tu negocio en las redes, porque no tiene sentido que estés pasando pena y teniendo pocos contactos. Cuando digo pasando pena, aquí no digo en la versión mexicana, sino en la versión mallorquina. Soy de Mallorca. O sea, no tiene sentido que tengas tristeza de no tener éxito, tristeza de no tener clientes, de que la economía no esté yendo bien, de que los negocios no estén yendo bien, cuando hay tanta abundancia. Simplemente tienes que saber cómo hacerlo. Así que bueno, mira mi webinar, ahí te estoy dando algunas claves, lo acabo de actualizar, es versión octubre de 2022, o sea que está súper recién sacadito del horno y espero que te resulte súper útil. Si me has visto de hace tiempo es el mismo link que antes, pero el contenido ahora es distinto. Pues nada, me encantaría saber cuál es tu caso, qué clase de negocio tienes. Déjame un comentario abajo, me gustaría saber si tú ya estás haciendo vídeos en tu negocio, ya sea live, ya sea vídeo pregrabado, ya sea reels, y si estás dando la cara. Cuéntamelo, me encantará saber tu caso y si no lo estás haciendo, ¿qué te frena? ¿Por qué no lo has hecho? Leo tus comentarios. Gracias y si estás aquí en YouTube, no dudes en seguirme para no perderte los contenidos que estoy sacando. Hasta pronto.